Bueno. Creo que ya habíamos empezado, ¿no? Con la parte de SQL de esto. No. ¿No? Vamos a empezarlo. Bueno, ¿de qué va esto? SQL es el lenguaje estructurado de consultas, ¿no? Y proviene de un estándar, ¿no? Es un lenguaje de consulta estructurado, de dominio específico, utilizado en programación y diseño para un sistema de administración de base de datos, útil para el manejo de datos estructurados. Digamos, es una implementación que trata de llevar todo esto que vimos desde el modelo relacional en forma teórica, de implementarlo en forma fácil para poder manejarlo en sistemas de información. Consiste en tres sublenguajes, podríamos decir. Un lenguaje de definición de datos para crear las tablas y las estructuras y los tipos de datos que nosotros precisemos. Un lenguaje de manipulación de datos que nos permite hacer consultas, agregar, insertar, modificar datos, ¿no? Y después un lenguaje de control de datos para controlar el acceso, ¿no? Nos permite darle permisos, quién tiene acceso a qué datos, a qué filas, a qué columnas. Eso, que esto lo vamos a ver más bien en base de datos 2. Con lo que vamos a estar trabajando en base de datos 2, entre otras cosas. Entonces decíamos un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos, y para poner restricciones de integridad, por ejemplo, vistas, autorización de acceso, control de transacciones, cosas de esas que vamos a ver en base de datos 2. Bueno, es una combinación de álgebra y cálculo relacional. Vamos a ver que en algunas cosas se parece a uno, en otras otro. Es cómodo para el usuario, es bastante común en algunos ambientes donde se le pueda enseñar a un usuario para hacer consultas de los datos que quiere dentro de un sistema, ¿no? Y rescate la información que no esté prevista en las consultas del sistema. Esto tiene una historia que ya tiene unos cuantos años. Empieza con SECL, que es una implementación en System R de IBM, pero era un prototipo que se manejaba internamente dentro de IBM, ¿no? Es digamos, la primera implementación documentada era esta, parte de acá. IBM ya tenía este prototipo, pero los primeros en sacar un producto comercial fueron Relational Software Incorporated, más tarde se llamó Oracle, en 1979, ¿no? Estos fueron los primeros en sacar un producto comercial. Cuando esta empresa sale con un producto comercial, al poco tiempo sale IBM con un SQL 10 para el System 38, System 38, que era una familia de computadores. Y en el 83 sale con DB2, con la base de datos DB2. Allí en los años 80, una que sale a competir con bastante éxito es Informix, ¿no? En aquella época, en los años 80, realmente si alguien preguntaba sobre base de datos SQL, incluso aquí en Uruguay, Oracle no lo conocía casi nadie. Informix era la base de datos que se usaba en los lugares que usaran, los lugares sofisticados que usaran base de datos relacionales, ¿no? Pero si bien fue un líder en esos principios del mercado, luego fue perdiendo mercado atrás de Oracle y otras empresas, otros fabricantes de software, ¿no? En 1986 se transforma en un estándar y ha ido evolucionando como estándar
Y es también norma ISO IEC, ¿no? O sea, norma internacional. La última es de diciembre del 2016. La última. Lo que se ha hecho es agregarle definiciones y funcionalidades para las nuevas tecnologías que van apareciendo. En algún momento le apareció cosas para integrarse con sistemas orientados a objetos, entre otras cosas, ¿no? En fin, a medida que aparecen nuevas tecnologías se le agregan funcionalidades para poder integrarse, ¿no? La realidad es que el SQL estándar no existe, ¿no? O sea, los fabricantes luego toman lo que quieren del estándar y después tienen sus particularidades, ¿no? Teniendo en cuenta incluso que algunas implementaciones son de antes de que fuera el estándar. Otros simplemente por limitaciones. Hay cosas que son muy complejas de implementar, que si bien están definidas en el estándar, en la práctica son muy difíciles de implementar. Entonces casi todos los proveedores no implementan esas cosas, por ejemplo, ¿no? Después las implementaciones pueden ser incompatibles entre los proveedores, ¿no? O sea, no necesariamente cumplen los estándares. Pueden tener diferencias de notación, por ejemplo, si ponen comillas simples o comillas dobles, o cuando aceptan las comillas, por ejemplo, en los nombres de los atributos, en los nombres de las tablas. Hay muchas particularidades en manejo de fecha y hora, concatenación de cadenas, el tratamiento de nulos, ¿no? Esto es un problema. Cuando hacen macheo, el tema de mayúsculas y minúsculas en las comparaciones, etcétera. Todas esas cosas hacen que consultas hechas en un sistema de base de datos probablemente no funcionen así como están, sin modificaciones en otro sistema de base de datos, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen para MySQL y luego lo ponen en una base de datos que básicamente tiene los mismos datos, pero que no funcione por temas de formato o cuáles son las funciones para manejar ciertos tipos de datos. Así que lo que vamos a ver acá en realidad es una mezcla de todo. Yo voy a poner cosas que algunas son de Oracle, otras son de SQL Server, otras son con formato de MySQL, ¿no? Tienen distintos formatos. Esos detalles luego los ven con la implementación que vayan a usar, ¿no? Incluso los tipos de datos estoy usando declaraciones de distintos ambientes, ¿no? Entonces acá estamos creando una tabla, ¿no? Una tabla de clientes que tiene un ID, que sería el número de cliente, podría ser. Tenemos el número de cliente, decimos que es entero y que no puede ser nulo, ¿no? En modelo relacional, para que algo pueda ser nulo, teníamos que declararlo, si no, normalmente no es nulo. En SQL es al revés. Cualquier cosa puede ser nulo, a no ser que explícitamente digamos que no debe ser nulo, que no puede ser nulo. El nombre es un varchar de 20. Este varchar es una cadena de texto que puede tener hasta 20 caracteres. Podría tener 0 caracteres, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso, una cadena de texto que es variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya viene uno de los problemas. Por ejemplo, la gran mayor parte de las bases de datos, si yo tengo una cadena de texto vacía, o sea, de 0 caracteres, es diferente que sea nulo. Yo puedo poner una cadena vacía. Pero, por ejemplo, Oracle, si la cadena es vacía, asumen que es nulo, ¿no? Lo cual no respeta el estándar, ¿no? Entonces, solamente el tratamiento de esta línea puede variar de un sistema de base de datos a otro. Bueno, la da también como un entero, not null. Dirección es un conjunto de caracteres de 25 caracteres. Como es char, que es diferente del varchar, char quiere decir que tengo que tener los 25 caracteres. Si el texto que voy a ingresar le faltan caracteres, lo tengo que rellenar con espacios o con alguna cosa, ¿no? Salario, acá tenemos una representación de un número decimal, ¿no?
Esta notación decimal puede variar de un sistema base de datos a otro. En algunos puede ser number, en otros puede ser otros nombres. Generalmente lo que queremos decir es que tenemos 18 dígitos antes del punto decimal o la coma y 2 dígitos después, ¿no? Y acá estamos diciendo que el atributo ID es clave primaria. Vamos a ver que la declaración de estas restricciones puede variar. La podemos hacer directamente sobre la línea cuando declaramos la variable, o la podemos declarar luego, o podríamos incluso, después que creamos la tabla, en algún momento hacer una modificación de la tabla clientes agregándole la restricción de clave primaria u otros que veamos, ¿no? Esto es un ejemplo de una creación de tabla. O sea, creamos la tabla, clientes, abre paréntesis, adentro, separado con comas, se definen todos los tipos de datos y algunas restricciones al respecto de los datos. El tema de clave primaria, declarar clave primaria, bueno, depende de la base de datos. Algunas nos obligan a que siempre tenemos que tener una clave primaria definida, otros no. Algunos sistemas de base de datos, si no declaramos la clave primaria, van a elegir una ellos, por ejemplo MySQL. Otros como Postgres, si no la declaramos, está todo bien, los manejamos. Y bueno, y al final termina con un paréntesis y punto y coma. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Podés decir bien cómo? Ahí se me cortó. El tema del decimal, viste que es 18,2, ¿qué significa? Sí. Esto, ¿se acuerdan decimal codificado en binario? Ajá, sí. Bueno, esto simplemente dice que tengo 18 dígitos antes de la coma, o sea que puedo poner un número muy grande, coma, y 2 dígitos después, o solo hasta centésimos. Ok, bien. Es eso nada más. Bueno, lo otro que yo puedo hacer es, una vez que creé la tabla, puedo modificarla. Alter table es un comando en el cual indico cuál es la tabla y modifico la columna con el nuevo tipo de datos. Por ejemplo, vieron que teníamos un char 25, pero de repente este no me alcanza, tengo direcciones más largas y entonces preciso más espacio. Y entonces modifico la dirección de la tabla clientes a que tenga 100 caracteres, ¿no? Vean que, por ejemplo, SQL Server, en vez de modify, precisa un alter column, ¿no? O sea, por ejemplo, MySQL y Oracle usan el modify y en cambio SQL Server tiene una sentencia un poco diferente, ¿no? Bueno, también podemos agregar, ¿no? Y eliminar una columna. Por ejemplo, la columna correo la queremos eliminar y le ponemos un drop, y entonces eso va a modificar la tabla eliminándole el atributo de email. Y de repente le sacamos ese porque no nos gustaba el tipo de datos, porque era para poner otra cosa, y entonces le agregamos un email con un varchar de 255. Esto nos permite, después que creamos la tabla, agregarle o quitarle atributos, ¿no? O modificarlo los atributos con el alter table. Hay algunas restricciones respecto a esto. Nosotros podemos modificarlo en la medida, si está vacía la tabla, en general no hay problemas, ¿no? Pero si ya tiene datos, lo que puede suceder es que si algún dato no soporta el cambio que le vamos a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, al cambiarle un tipo de datos, tenemos algún dato que no cabe en el tipo de datos o no se puede representar en el tipo de datos que se está poniendo y la dimensión, puede ocurrir que el sistema nos dé un error y tengamos que corregir los datos primero a mano antes de poder hacer el cambio. Eso va a pasar también con otras restricciones que vamos a ver más adelante. Bueno, podemos hacer... ¿Sí?
vos pones alter table y modify, y por ejemplo, drop column son cosas distintas. Sí, O sea, sí, en para realidad modificar esto el dato. tendría que decir, tendría que ser drop, acá, ¿no? Pero la idea, Ta. O sea, son cosas distintas. Una para son modificar cosas como que lo distintas. que está dentro de la Acá tabla y el otro es para agregar este columnas o sacar. modify, este modify es modificar atributos, o sea, qué tipo de datos tiene, esas cosas. Este otro es directamente borrarlo o agregar, ¿no? O sea, este me va a borrar un atributo que yo había definido en la tabla y todos los datos que estuvieran ahí. Este otro me va a agregar un atributo con este tipo de datos. O sea, yo tengo una tabla y le va a agregar una columna más. ¿Sí? Dale, o sea, el anterior te modifica el atributo y todos los atributos de ahí. Sí, en realidad el atributo que yo declare acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o sea, yo tenía una tabla con dirección que era un char de 25 caracteres. Y acá lo que le estoy diciendo es, bueno, ahora quiero que sea de 100 caracteres. Está bárbaro. ¿Tá? Y entonces lo que hago es se lo agrego. O en este caso, digamos, la borro, la columna, y la vuelvo a crear, pero de 255. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Pero si ponés que la columna puede ser null, no hay problema al agregarla, ¿no? Aunque hayan objetos creados. Eh, No la crea Acá, todos. por ejemplo, bueno, por ejemplo, al crear, después vamos a ver que podemos, si la pongo así, asume que puede ser nulo y la va a rellenar con nulos. Todos los datos que no tenga los va a rellenar con nulos. Nosotros también vamos a poder declarar un default, de forma que cuando se cree por defecto, por ejemplo, se le ponga un valor por defecto. Eso también es posible. Después lo vemos. Algunas de esas cosas pueden variar dependiendo del sistema de base de datos, cómo funciona. Pero el concepto en general es similar. Bueno, entonces el otro tema que tenemos es la creación de campos calculados. O sea, podemos declarar una tabla que tiene dos atributos y definir, por ejemplo, un tercero o algo que en realidad se calcule con una cuenta. En este caso, vean que es raíz cuadrada de lado al cuadrado, lado A al cuadrado y más lado B al cuadrado. Esto suponemos que es un triángulo rectángulo y entonces estamos dando los dos catetos y calculamos la hipotenusa, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno es que en esta tabla solamente tengo que dar estos dos lados. El tercero se calcula solo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos dando, no sé, es un ejemplo, simplemente tomo el valor y hay una columna que tiene el valor dividido 2, nada más, ¿no? No tiene mucho más misterio, ¿no? Las definiciones pueden variar un poco, ¿no? Por ejemplo, en una consulta lo ponemos así, en una tabla puede ser con una definición de este estilo o de este estilo, ¿no? Esto puede variar un poco dentro de cada uno de los sistemas de base de datos. El tema del atributo, por ejemplo, esto es con la definición de MySQL, podemos decir si es virtual o se guarda el valor, ¿no? La idea de que es virtual es que en realidad nunca se guarda en la tabla física, ¿no? Y el lado CS, ¿no?, que nosotros creamos acá, el lado C, simplemente nos aparece cuando hacemos las consultas. Y entonces SQL, el servidor de base de datos, MySQL, lo genera cada vez. O sea, cada vez que nos muestra una tupla, le agrega ese campo y lo calcula, ¿no? En otras opciones lo que podemos decir es que sea guardado. O sea, cada vez que se inserta en la base de datos,
poniendo solo el lado A y el lado B, el lado C se calcula y se guarda también. O sea, tenemos variantes sobre cómo queremos que se represente eso luego en las tablas físicamente, ¿no? Vean que acá en este estamos haciendo un insert. Insert into triángulo, o sea, nosotros creamos esta tabla, triángulo, que tiene el lado A y el lado B. Y el lado C es calculado. Y acá le decimos insertar en triángulo, lado A y lado B. Y le damos solamente los valores del lado A y lado B. El lado C se va calculando a medida que lo vamos ingresando, ¿no? Ya sea de una forma virtual o que se guarde efectivamente en la tabla. Acá tenemos otro ejemplo, este es de SQL Server, ¿no? Tenemos los productos y entonces, por ejemplo, tiene cantidad disponible de un cierto producto, el precio unitario, ¿no? El valor del precio unitario, o sea, yo tengo cuántos artefactos tengo acá, me falta el nombre del artefacto y código del artefacto, no tengo, es un ejemplo, ¿no? Tengo la cantidad disponible y el precio unitario. Y tengo un atributo, valor de inventario, ¿no? Que se calcula como el producto entre cantidad disponible y precio unitario, ¿no? Entonces, el valor de inventario se calcula cada vez. ¿Sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, para Microsoft cómo es la especificación de columnas de columnas calculadas, ¿no? Bueno. Otro ejemplo más. En este caso, insertamos los valores en la tabla de productos, solo cantidad disponible, precio unitario, y estos valores, ¿no? Y entonces automáticamente el valor de inventario se calcula, ¿no? Si hiciéramos un select, esta es una consulta, pero ya la vamos a ver. Lo que estamos viendo es, pido todos los valores, todos los atributos de la tabla productos, ¿no? Y entonces me va a mostrar tanto cantidad disponible, precio unitario, como el valor de inventario, ¿no? Después vemos un ejemplo. Bueno, también tenemos, por ejemplo, atributos de autoincrementales. Esto lo usamos muchas veces para claves subrogadas, esas claves que nosotros generamos dentro del sistema, que son, o sea, no son del mundo real, pero son para registrar cosas que no tienen alguna identificación o algo así. O queremos simplemente que se genere alguna clave automáticamente. En este caso es una definición de MySQL, lo que dice es que ID es autoincremental. Entonces, cuando nosotros creamos una tabla, este atributo no precisamos darlo, este se va a generar automáticamente. Para la primera tupla va a ser 1, la segunda 2, la tercera 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a medida que ingresamos datos de personas, ¿no? Con un comando de este estilo, insert into, y acá diría persona, y acá serían los atributos apellido, nombre y edad, ¿no? Y vean que el ID no vamos a precisarlo. Acá además estamos diciendo que es clave primaria. Entonces, ingresamos los datos y cada persona que aparezca va a tener un número de ID diferente, incremental, ¿no? En Microsoft es un poco diferente. Tienen esta declaración identity que dice que se tiene que empezar por el valor número 1 y que luego se incremente 1 a 1. O sea que esto lo podríamos modificar si queremos que se incremente de 10 en 10 o que empiece en un número en particular cuando declaramos la tabla, ¿no? Pero básicamente hace lo mismo que esto, ¿no? Bueno, para algún atributo, si no le damos un dato, quizás queremos que tenga un dato por defecto. Entonces podemos declarar default que por defecto algún atributo, si no se le ponen datos, que ponga ese, ¿no? Entonces, si le ponemos Canelones, Durazno, todo eso, va a aparecer la ciudad. Pero si no le ponemos datos, cuando ingresamos,
entonces por defecto le va a agregar Montevideo en esta tabla en particular. Bueno, y esto hicimos un paseíto rápido, ¿no? En la creación de tablas y la creación de los atributos. Y acá lo que tenemos es, esto va a ser un paseo en los tipos de datos, ¿no? Es bastante más largo que esto tienen que verlo en función del sistema de base de datos que vayan a usar y los tipos de datos. Se fijan en internet, en las bases, en la información, la documentación del sistema de base de datos, y allí tienen para jugar. Pero la idea es que, bueno, tengo los character, ¿no? Que en general son cadenas de caracteres tamaño fijo, de tamaño n. Esto quiere decir que yo tengo que tener todos los caracteres, ¿no? O sea que si es de tamaño 20, yo tengo que tener todos los caracteres. Si el texto que estoy poniendo no precisa tantos, tengo que rellenar con espacios o con algún carácter. El varchar, en cambio, acepta que la cadena pueda ser más corta, y entonces él va a manejar alguna forma de simbolizar que el texto termina en tal carácter. Entonces, este n que yo le estoy poniendo es el largo máximo que va a aceptar, ¿no? Varchar, por ejemplo, un caso particular para Oracle, ¿no? Que ya les había dicho, por ejemplo, hoy no distingue entre el null y la cadena vacía, ¿no? Entonces ellos usan un varchar 2, que es lo que usan dentro de Oracle. Y tienen un varchar que en realidad es este tipo, pero el tipo varchar no cumple con el estándar, ¿no? Lo tienen previsto de que en algún momento lo van a agregar, si hay presión, pero hasta ahora no lo han hecho, probablemente no lo hagan nunca. Entonces definieron un varchar, pero ellos te dicen, bueno, en Oracle usa varchar 2, ¿no? Que no diferencia entre el null y cadena vacía, ¿no? Podemos tener objetos binarios, esta es una cantidad de bits, n, o un booleano, o objetos binarios de tamaño variable, ¿no? Bueno, enteros de varios tamaños, pequeños, grandes, representación de decimales, ¿no? En algunos lados es decimal, en otros es numeric, pueden tener algún otro tipo de término dependiendo de cuál es el sistema de base de datos, pero básicamente todos representan esto, tantos dígitos antes de la coma y tantos dígitos después de la coma, ¿no? O sea, en ese sentido son compatibles, lo que pasa es que el término, si usan decimal, numeric o number también acá, es un tema de cada sistema de base de datos. También tenemos puntos flotantes, ¿no? De distintos tamaños, por supuesto, y fechas. Y acá hay gran variedad. Hay representación, por ejemplo, el date en Oracle representa año, mes y día, hora, minutos y segundos en Oracle. Pero en otros sistemas de base de datos, por ejemplo, el date solo representa año, mes y día, ¿no? En algunos lados, para tener lo que es date en Oracle, que es todo, tienen otro tipo de datos que es datetime, para poder tener año, mes, día, hora, minutos y segundos y a veces hasta milésimas. Entonces estas cosas pueden variar de un sistema de base de datos a otro. Tienen que estudiar cómo es la representación. También la forma de representar puede cambiar de un sistema a otro, ¿no? Por ejemplo, Oracle tiene un tipo de datos de representación interna y luego el texto para representarlos tiene varias funciones que lo convierten al tipo de datos interno. MySQL, en cambio, tiene un formato fijo, que es año, mes y día de texto, y hay que ponerlo en ese formato, ¿no? Independientemente del formato de representación del país o lo que estén usando, ¿no? Entonces cada uno de esos casos, los temas de fecha y tiempo, tienen que revisarlo con el sistema de base de datos que van a usar. Bueno, hay marcas de tiempo, timestamp, intervalos. Generalmente estos intervalos lo que me permite es, bueno, yo resto dos fechas y horas, me da un intervalo, ese intervalo se lo puedo agregar a una fecha-hora que me va a dar otra fecha-hora para hacer cálculos de tiempos. También tenemos
conjuntos de arrays y de conjuntos arbitrarios y de datos XML, etc. Hay muchas representaciones que las tiene que estudiar y además que pueden variar de un sistema de base de datos a otro. También tenemos contenedores para objetos largos. O sea, en las bases de datos, algunos de estos sistemas nos permiten poner una película, una imagen, un PDF. Generalmente estos son un poco problemáticos de cómo guardarlos adentro del sistema de base de datos, pero nos permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que la base de datos tenga una película en un atributo de una tabla. Bueno, tenemos tipos definidos por el usuario, no es gran variedad, pero a veces nos sirven para documentar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Creamos un tipo dólares como numérico, 12 dígitos antes de la coma y 2 dígitos después, y otro de euro. Y quizás el valor más importante es que, por ejemplo, ponemos presupuesto y además lo informamos que son dólares. Esto es como que es más visible. Sabemos que ese presupuesto no es cualquier cantidad de dinero, sino que son dólares. Nos ayuda a veces a documentar nuestro sistema, ¿no? A que se entienda de qué va, ¿no? Bueno, es un dominio con restricciones, sin tipo estricto, así que no, digamos, estas cosas no tienen muchas más restricciones. En realidad es un renombramiento de algún tipo existente. Lo que pasa es que nos ahorramos de tener que escribir todo esto y simplemente ponemos esto, ¿no? Pero además el texto nos ayuda a documentar en algunos casos, ¿no? Bueno, no todos los DBM soportan nombres con tilde o caracteres especiales. Por ejemplo, aquí puse dólares, ¿no? Dólares. Y justamente eso, algunos sistemas de base de datos, si ponen nombres con tilde, protestan y les van a dar error, otros los van a aceptar. Eso puede variar en cada caso, ¿no? Bueno, o sea, las primeras restricciones que vimos son del tipo de datos, o sea, es lo más básico. Si nosotros decimos que un atributo es numérico, solamente va a aceptar valores numéricos. Si algo es de texto, solo va a aceptar valores de texto. Ahora lo que vamos a ver son otros tipos de restricciones, en particular restricciones de tipo clave y algunas otras condiciones que queremos que cumplan los atributos, ¿no? En particular vamos a ver not null. Not null es para que no puede ser nulo. Recuerden que SQL permite cualquier atributo nulo, que tenemos que explícitamente decir si algo queremos que no sea nulo. El unique, que es para definir una clave alterna. O sea, lo que estamos diciendo es que este atributo o conjunto de atributos no se puede repetir. El de primary key, que es simplemente un caso especial del unique, en el cual consideramos que es la clave principal. Después en base de datos 2 vamos a ver que esto está relacionado con cómo se maneja la estructura interna de la tabla y cómo se manejan los índices para organizar la tabla con respecto a la clave primaria. Una función check que nos permite armar algunas condiciones más o menos arbitrarias para controlar qué puede cumplir o qué no un dato que se va a meter adentro de un atributo. Y el default, que ya lo vimos, es para declarar un valor por defecto en un atributo si nadie ingresa un dato. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Bueno, acá tenemos createable personas y entonces declaramos que person ID, ¿no? Aquí es del tipo entero, es no nulo y además es único, ¿no? Ven que no estamos declarando una clave primaria. Algunos sistemas de base de datos nos permiten crear una tabla sin clave primaria, otros no. Por ejemplo, SQL Server hay que declarar la clave primaria. MySQL, si no la declaramos, va a elegir una. Como va a encontrar este not null unique, va a declarar este como clave primaria. O sea, no lo vamos a ver como declarado. Internamente va a generar la tabla como si tuviera una clave primaria. Postgres ni se preocupa mucho. Si tiene clave primaria, tiene, y si no tiene, no se hace ningún problema.
¿no? Oracle también exige clave primaria. Y si no hay ningún unique, también lo elige al azar. MySQL, ahí depende. De MySQL, por ejemplo, si no tenés ningún unique, lo que va a hacer es te va a crear una clave subrogada. O sea, te va a meter un atributo ahí que vos no lo creaste, ¿no? Te lo va a meter por ahí, incluso no lo vas a ver en el texto, lo vas a ver solo cuando ves la estructura de las tablas, y te crea un índice por su cuenta, ¿no? O sea, acepta que vos no lo pongas, pero siempre te va a poner uno. Postgres, por ejemplo, va a aceptar que no lo tengas y no se hace ningún problema, simplemente es una tabla. Y lo va a manejar como si fuera una tabla sin índices, sin claves, ¿no? Ahí depende del servidor de base de datos. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros podemos declarar el null en la propia línea, o sea, ponemos el nombre, el tipo de datos, que es no nulo, unique, pero también lo podemos declarar en otro lado. Por ejemplo, en este caso estamos declarando que apellido y nombre, ¿no? Ambos son únicos. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que existe una restricción, le ponemos un nombre a esa restricción, esto es para poder encontrarlo, si le vamos a modificar o algo, ¿no? Si no le ponemos el nombre, algunos sistemas de base de datos nos van a protestar de que tenemos que ponerle un nombre, otros dicen, no hay problema, yo le invento un nombre y el sistema de base de datos le pone algún nombre, que generalmente va a usar algo parecido a esto, ¿no? Le pone dos letras que quieren decir qué tipo de restricción, UQ, por ejemplo, de unique, UN o algo así, un underscore y el nombre de la tabla y el nombre del atributo. Generalmente hacen algo de ese estilo, ¿no? Después el unique y después entre paréntesis qué atributos son y en qué orden estamos declarando de que tienen que ser únicos. O sea, con esto lo que vamos a hacer es que cuando ingresemos datos no puede haber dos personas con el mismo nombre y apellido, ¿no? Si alguien trata de poner dos personas con el mismo nombre y apellido, como están declaradas unique, me va a dar una excepción y no me va a permitir ingresar ese dato, ¿no? Bueno, puedo declarar la clave primaria, ¿no? Cuando pongo clave primaria, implícitamente es no nulo y bueno, y un único también, ¿no? O sea, que no se repite. Pero también lo puedo declarar en otro lado. Por ejemplo, yo podría declarar el tipo de datos aquí y después en otro lado decir primary key, tal atributo es clave primaria. Lo puedo poner así, solo primary key con clave primaria. De vuelta, esto en realidad el sistema de base de datos va a crear una restricción que dice clave primaria y le va a dar un nombre. Si yo no le digo nada, el sistema va a crear su propio nombre y si no, yo le puedo declarar, bueno, no, el nombre de la restricción es PK, primary key, persona, ID, ¿no? O sea, persona por la tabla, ID por el atributo y declaro que person ID, PID, es mi atributo clave para la tabla personas, ¿no? Vean que hay varias formas de declarar las restricciones, ¿no? La podemos declarar en línea con el atributo, ¿no? O la podemos declarar aparte, o la podemos declarar más completa identificando el nombre de la restricción. Podemos, por supuesto, si tenemos dos atributos, no tenemos más remedio. O sea, si es un solo atributo, yo puedo declararlo en la propia línea, ¿no? Si es un atributo que es primary key o es un atributo que es unique, lo puedo declarar en la línea. Pero si son más de un atributo, si son dos o más, tengo que declararlos como una restricción en una línea aparte, ¿no? Tengo que decir restricción, tal cosa, unique o primary key y poner el conjunto de atributos que corresponden con la clave primaria. En este caso estamos declarando que persona ID es unique, pero apellido y nombre son clave primaria. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Ok, bueno.
Aquí estamos haciendo el otro caso, ¿no? Que es el person ID es primary key, apellido y nombre es unique. O sea, lo que estamos diciendo es, puede ser, esta es la clave primaria, esta es una clave alterna o al revés. Temas para decidir cuál es la mejor clave primaria y de varias claves alternas, lo vemos en base de datos 2. ¿No? Porque vamos a ver cosas que tienen que ver con la estructura interna de la tabla y también con los costos de las consultas. Eso lo vemos en base de datos 2. Bueno, por supuesto, estas restricciones las podemos poner en línea, ¿no? O podemos crear la tabla y agregarlas después, ¿no? Por ejemplo, en este caso hacemos un alter table. Esto debería ser personas, ¿no? Aquí debería ser personas. Y entonces le agregamos que person ID es único. O le agregamos que hay una restricción, use person ID unique en person ID y apellido. Por alguna razón, no sé, definimos que la ocurrencia de estos dos atributos no se pueden repetir, ¿no? O quitamos una restricción. Podemos eliminar esta restricción que creamos, dijimos, ah, no, la hice mal, o no la preciso más y la elimino. ¿Sí? Una cosa que sucede es cuando yo agrego una restricción, por ejemplo, agrego el unique, si hubiera algún atributo, si la tabla ya tiene datos, si no tiene datos no va a haber ningún problema, pero si ya tiene datos y tiene algún dato que cumple que PID no es único, no voy a poder hacer esto. Cuando trate de hacer esta modificación de la tabla, me va a dar una excepción y me va a decir que hay datos que no cumplen con esta restricción. Entonces tenemos que ir a modificar los datos a mano para poder agregar esta restricción, si la queremos agregar luego. ¿Sí? Siempre que agreguemos algo, tenemos el riesgo de que, o modifiquemos, que si ya hay datos, que nos proteste de que tiene datos que no permiten agregar la restricción. Eso siempre tiene que fijarse cuando estén diseñando. Bueno, acá tenemos un caso en el cual una tabla tiene varios atributos de clave, ¿no? En este caso tenemos que curso ID, sección ID, trimestre y año. Los cuatro forman una clave, ¿no? Entonces primary key, y abro paréntesis y pongo todos los atributos que forman la clave. Esta es una clave compuesta que está compuesta por identificación de curso, identificación de sección, trimestre y año. Vean que en particular tenemos una función check acá que dice que la variable trimestre solamente puede tener estos valores: otoño, invierno, primavera y verano. Después vamos a ver más ejemplos del check este, ¿no? Pero en este caso dice que trimestres no puede tener cualquier valor, sino que puede ser otoño, invierno, primavera y verano, ¿no? Este texto que está acá. Bueno, acá vienen las restricciones de integridad referencial, ¿no? O sea, cuando una tabla hace referencia a otra con una clave foránea. Entonces queremos que un atributo en una tupla aparezca a la vez en dos tablas, ¿no? Pues describe alguna relación, muchas veces dependencia, tipo factura línea, empresa sucursal, vendedor cliente, familia integrante, etc. Como las tablas pueden ser manejadas independientes, tenemos que decidir qué debe hacer el DBMS cuando se viola una relación de integridad referencial. O sea, qué pasa si alguien trata de modificar una referencia o poner un valor que no está o alguna cosa así. También son llamadas dependencias subconjunto. Bueno, la declaración es foreign key, clave foránea. Y por defecto se hace referencia a la clave principal de la tabla referenciada, pero no necesariamente tiene que ser una clave principal. Sí la tenemos que asegurarnos de que es única, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces esto, una clave foránea, esta es una restricción importante. Una clave foránea solo puede contener valores que existen en los atributos referenciados, digamos. Y precisamos en general que esos atributos sean
únicos, ¿no? Que no se repitan, ¿no? El ejemplo típico es, bueno, yo tengo las órdenes de compra y entonces tengo un número de orden que hace referencia a la persona que hizo la orden y eso hace referencia a la clave de una lista de personas, ¿no? Entonces la primera orden la hizo la persona 3, que es Gutiérrez, la orden 3 la hizo Fernández y así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Creamos una tabla y definimos, por ejemplo, número de departamento, que es de tipo varchar. No sé por qué varchar si es número, ¿no? Esto debería ser integer. Ahí está. Ahí va a estar mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es, creamos la tabla, le agregamos un atributo, el número de departamento, que es de tipo entero, y que refiere a departamento. Vean que acá no estoy declarando a qué atributo es. Eso es porque el número de departamento de la tabla empleado tiene que coincidir con el número de departamento en el departamento. O sea, tiene que tener el mismo nombre. Si tiene el mismo nombre, no preciso declararlo acá. Si no es así, tengo que abrir paréntesis y poner el nombre del atributo al que se tiene que asociar. Y tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Del mismo dominio de datos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenemos órdenes, que tiene un ID orden, identificador de orden, que es no nulo y clave primaria. El no nulo está de más porque clave primaria ya implica no nulo, ¿no? Tenemos un comentario que es un varchar, también no nulo. Y después tenemos person ID, que es foreign key, y refiere a personas, person ID, ¿no? Entonces, está indicando la orden a qué persona hace referencia, ¿no? En sí, al cliente. Sí, decime. Viste que ahí tenés la tabla órdenes y pones ID orden. ¿Es Sí. necesario poner ID orden? ¿No se puede poner solo el ID? ¿No es medio redundante? Lo podés llamar Pepito, Ah, no, yo o sé, amiguito pero mío. O sea, lo podés llamar. Es un tema, mira, el tema de cómo identificás, por ejemplo, las claves subrogadas, es un tema de decisión corporativa. En un cierto ambiente de desarrollo dicen, bueno, todas las claves subrogadas le vamos a poner al principio Juancito. Y entonces la empresa decidió que es Juancito _ orden. Es un tema de decisión de diseño. No. Le podría poner eso, cualquier nombre. No, el tipo de ID no es simplemente porque en muchos lados se acostumbra a poner ID porque no, es sí, una sí. larga tradición. Y si te fijas aparecen muchos libros. Yo sé que tipo la tabla órdenes y personas, que las dos puedan tener el atributo ID, pero como está en la tabla órdenes, ese va a ser el ID orden y el otro persona. Bueno, ¿por qué si es ID personas y ID orden? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acordás de modelo relacional, el tema del join natural y esas cosas? Sí. Bueno, es lo mismo. O sea, si vos vas a poner ID, vos podés usar un join natural. Si usás un join natural, ID de orden con ID de persona son IDs diferentes. O sea, La no podría persona usar, 5 es diferente que la orden 5. no se podría usar los join naturales si pones solo ID. Bueno, depende qué es lo que quieras hacer. Si tú quieres vincular la orden 5 con la persona 5, sí. Si pero no sé. tú no querés hacer eso, no. Claro. Lo normal es que no. Entonces, lo normal es que tú uses PID, por ejemplo, que refiere a personas, porque cuando hiciste el create table de personas, le pusiste PID como clave primaria. Perfecto. Y entonces acá podés hacer un join natural entre personas y las órdenes, ¿no? Es un tema me perdí, entre y las órdenes, ¿no? Es un tema de, si planificás esto bien, las consultas te van a ser mucho más fáciles, ¿no? Porque no vas a tener que especificar muchas cosas. Ves que
en realidad, por ejemplo, como yo uso el mismo nombre acá que en la otra tabla, esta parte me la puedo ahorrar, ¿no? Y no tengo que especificarla, ¿no? Incluso algunos sistemas de base de datos, incluso no le tengo que por qué decir que es entero, ¿no? En Oracle, al menos en algunas versiones, funciona que yo le pongo PID, no le digo qué tipo de datos, foreign key, references, esta tabla, ¿no? Y ya como lee la otra tabla qué tipo de dato es, ya me declara que esta tabla tiene que ser entero, ¿no? Y me ahorro poner el entero, me ahorro poner, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si uno hace buena la planificación, define bien los dominios de todos los atributos, define bien los nombres, ¿no? Qué cosas son las que van a ser joineables, por decir algo, y qué cosas son atributos que son diferentes, que no tienen nada que ver, y les pongo nombres diferentes, y ahí la vida es mucho más fácil. Tampoco es súper más fácil, pero un poco más fácil. ¿Sí? Dale, gracias. Sí es cierto, por ejemplo, si te fijas en muchos ambientes gráficos, por ejemplo, bueno, no, pero en general los ambientes gráficos automáticamente te ponen ID, creo que el MySQL te pone ID y el nombre de la tabla, por defecto. Si no le decís nada, ya te crea por defecto un índice, o algunos ambientes gráficos te crean los índices de ese estilo. Bueno, acá otra definición de órdenes, lo mismo, pero declaramos que declaramos el atributo ID orden, el de comentario, el person ID, y ponemos aparte, ¿no? Una declaración primary key ID orden, o sea que ID orden es clave primaria, y ponemos una restricción de tipo foreign key. Este nombre, acá FK per órdenes, es de persona órdenes, simplemente para que yo cuando la vea sepa que es la clave foránea de la tabla órdenes haciendo referencia a personas o alguna cosa de ese estilo, pero perfectamente ahí podría haber puesto Pepito, ¿no? Foreign key y cuál es el atributo al que se hace referencia, ¿no? Desde acá. Y refiere a personas, person ID. ¿Ok? Una Digamos, pregunta, ¿no es redundante ese último references? ¿No está dentro de la línea anterior? Acá en realidad este es un nombre que dice que es personas órdenes, ¿no? Pero en realidad esto es un nombre. O sea, yo pongo Juancito acá y funciona igual. Es simplemente para ponerle un nombre a esta restricción. Acá vos estás diciendo que el person ID, que es este de tu tabla, hace referencia al person ID de personas. Está, perfecto. Este es este. Y este otro es el de la otra tabla. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, acá tenemos, otro ejemplo, creo que dice ahí arriba. Tenemos una línea factura y un movimiento de venta. O sea, piensen que esto es una estructura. Yo tengo un sistema contable, tengo una factura. La línea factura, vean que es número factura y ordinar línea. Entonces, esto es una entidad débil de una entidad factura que está en otro lado, ¿no? Entonces, tiene como clave primaria número factura y ordinar línea, ¿no? O sea, la factura está definida en otro lado, ¿no? Y tiene varios datos de la línea factura. Generalmente esto va a tener el producto, la cantidad, precio unitario, yo qué sé, cosas por el estilo. Pero de esa línea corresponde que hay un producto que probablemente yo lo saqué del depósito y se lo vendí al cliente, el cliente se lo llevó. Entonces tengo que hacer un movimiento de venta que en algún lado haga referencia a que saqué del depósito un producto y se lo di a un cliente, entonces ya no lo tengo más, ¿no? Por supuesto, esto todo tiene puntos suspensivos porque hay un montón de esas cosas que no las puse, ¿no? Pero el movimiento de venta hacía referencia a eso. Entonces tiene una clave autonumérica acá, otros datos, algunos, el número de factura, ¿no? Y el ordinar línea, o sea, porque el movimiento de venta hace referencia a la línea de la factura. Entonces dice,
Ok, número factura, ordinal línea. Vean que este tiene una clave compuesta de 2 atributos. Entonces acá declaro foreign key, número factura, ordinal línea, o sea, los 2 atributos refieren a línea factura, número factura, ordinal línea, ¿no? Acá estoy haciendo una clave foránea que refiere a una clave que es compuesta, con 2 atributos. ¿Sí? Es eso. Y acá se pueden imaginar que con 3 atributos, con 4 atributos, lo hacen igualito, solo que más atributos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Yuhu. ¿Sí? ¿Se entendió? No los veo sintiendo. Bueno, supongo que sí. Bueno, por supuesto, las restricciones las podemos agregar, modificar o borrar, ¿no? Por supuesto, si yo ya tengo datos en esta tabla y en esta otra tabla, tanto en órdenes como en personas, y yo agrego una restricción de clave foránea, si, por ejemplo, los datos en personas se repiten o hay datos que no cumplen con esta restricción, tanto en órdenes como en personas, no voy a poder ejecutar esto, me va a dar un error y me va a decir que no lo puedo hacer. Y yo tengo que corregir a mano los datos en órdenes y personas, identificar los que no cumplen para poder hacer esto. Si la base de datos, las tablas están vacías, no va a haber ningún problema, ¿no? Aquí agrego la restricción después de haber creado la tabla. O sea, primero creé la tabla, aquí hago el alter table para modificar la tabla y agregarle una restricción de algún tipo o quitarle las mismas restricciones. Vean que acá para quitar la restricción tengo que hacer referencia al nombre de la restricción, ¿no? Si yo no le puse nombre, tengo que ir a fijarme al sistema de base de datos qué nombre tiene, porque el sistema le va a pegar un nombre único, que depende del sistema de base de datos. Algunos le agregan números, pero normalmente usan cosas de este estilo, un FK, ya sea como prefijo o posfijo, y generalmente hacen alguna combinación entre los atributos y las tablas que están involucradas. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un curso que pertenece a un departamento, ¿no? Un departamento del área educativa, donde se hacen los cursos, y resulta que el departamento deja de existir por alguna razón, porque lo juntaron con otro departamento, alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo tenía un montón de cursos que tienen una clave foránea apuntando al departamento, pero alguien me borra el departamento. Normalmente, si no pongo este tipo de sentencias, el sistema me va a decir, no, departamento no se puede borrar porque tiene dependencias, ¿no? Tiene atributos en la tabla cursos que hacen referencia a él, entonces no se puede borrar porque todavía tiene atributos. Ok, en ese caso tenemos que ir a modificar todos los cursos para que apunten a otro lado o borrarlos, y después podemos borrar el departamento. La otra opción es declararlo así: on delete cascade, on update cascade. On delete cascade, ¿qué es lo que quiere decir? Es, si yo tomo una tupla del departamento, ¿no?, y la borro, todos los cursos que dependen de ese departamento, porque tienen el nombre del departamento como clave foránea apuntando al departamento, de ese departamento, si lo borro, entonces se van a borrar todos los cursos automáticamente. O sea, se hace un efecto cascada y los cursos que se borran, se van a hacer borrar los cursos que dependen de ese departamento, ¿no? El onUpdate cascade lo que quiere decir es que si yo modifico la clave, por ejemplo, al departamento le cambio el nombre, ¿no? Estoy cambiando la clave del departamento, el nombre del departamento, entonces se van a cambiar todos los cursos que hacen referencia a él, el nombre también se los van a cambiar, ¿sí? Entonces, si cambio la clave, también
los que hacen referencia se les van a cambiar para que sigan haciendo referencia al mismo objeto, a la misma tuple. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Me siguen? Sí, se entiende. Bueno, tenemos otras opciones. Por ejemplo, si supongamos que yo tenía facturas, ¿no? Tenía facturas que estaban relacionadas a clientes. Pero el cliente por alguna razón ya no es más cliente, ¿no? Entonces queremos borrar al cliente. Pero la factura es parte de mi sistema contable. Yo la factura la uso como si fuera un asiento, parte de mis asientos contables. Entonces no quiero que se pierda, porque si no se me va a modificar los datos de las contabilidades. Entonces, ¿qué hace? Si yo el cliente lo borro, entonces le digo on delete set null. Para eso tengo que declarar que el número de cliente también es, puede ser nulo, ¿no? O sea, en este caso, si pongo not null, no lo puedo hacer, pero que permito que el references, el número de cliente, pueda ser nulo, ¿no? Y entonces, on delete, si alguien me borra el cliente, lo que va a hacer es me va a poner valores nulos en número de cliente. ¿Sí? Y de esa forma la factura no se borra, pero se va a perder el vínculo a cliente. Va a quedar sin vínculo, ¿no? Bueno, el on update cascade ya lo vimos, ¿no? Si alguien cambiara el número de cliente, entonces se ajustan los números clientes en cascada con todas las facturas. Y otro empleado. Supongamos este caso. Yo tengo los empleados y trabajan en un departamento, ¿no? Pero supongamos que ese departamento es un departamento relacionado con un proyecto, que trabajaban en cierta cosa, y bueno, ese departamento dejó de funcionar por alguna razón, ¿no? Entonces borro el departamento, ¿sí? Entonces, al borrar el departamento, no quiero hacer que se me borren los empleados. Lo que puedo hacer es que al borrar el departamento, por defecto se asignen a un departamento en particular. Por ejemplo, el departamento 1 es el departamento personal. Entonces, se terminó el proyecto, borro el departamento que estaba asignado a ese proyecto, ¿no? Y automáticamente todos los empleados pasan a pertenecer al departamento por defecto, que es el departamento personal. Ahí el departamento personal después lo reasignará a otra actividad en otro lado, ¿no? ¿Se entiende el caso? El set default lo que hace es ponerle por defecto un valor al número de departamento, el default que estaba definido. Bueno, esto es dominio automático. No todos los sistemas de base de datos lo hacen, ¿no? Algunos nos permiten hacer cosas de este estilo, ¿no? Tengo un create table, empleado, y declaro número de departamento, referencias, departamento. La tabla, ¿no? Este es el atributo, y no tengo que declarar si es entero o no es entero, cuál es el atributo, porque lo que hace el sistema es ve la tabla de departamento, ve el atributo número de departamento, ve el tipo de datos y ya hace toda la declaración, ¿no? Esto lo hace Oracle y creo que hay que setearlo a veces para que lo haga, ¿no? O es de algunas versiones y pocos más, pero en algunos casos existe, ¿no? O sea, como declaramos el references y todo lo demás se extrae de las tablas que ya están creadas. No entendí eso último. ¿De qué te sirve hacer eso? Y escribís mucho menos. Porque si no, yo tendría que poner número de departamento y aparte tengo que escribir el tipo de datos del departamento. Y referencias, el departamento y los atributos a los que hago referencia también, ¿no? O sea, la idea es eso, solamente ahorro de escribir el tipo de dato acá y cuál es el atributo acá, ¿no? Pero en MySQL podemos hacer eso. ¿Cómo, perdón? ¿En MySQL se puede hacer eso? MySQL, no, MySQL es Oracle el que te lo deja. Después no sé si SQL Server, no me acuerdo. No, MySQL tenés que decirle los tipos de datos, te pide.
los tipos de datos. Oracle es el que te permite hacer esto. Pero, digamos, algunas bases de datos te lo permiten hacer. Todo esto depende del sistema de base de datos que elijas, ¿no? Puede tener algunas diferencias. Esto, por ejemplo, las comillas acá, dobles comillas, es Oracle. En MySQL, por ejemplo, es comillas simples. Si acaso el nombre tiene espacios o tiene caracteres medio especiales, pero si no, se puede hacer sin comillas. Esas son variantes que tiene cada uno de los sistemas de base de datos. Bueno. Bueno, ya habíamos hablado de esto, que a veces queremos poner algún tipo de restricción un poco más, más elaborada que tipos de datos y esas cosas. Entonces tenemos las restricciones de los check, ¿no? Que en realidad tenemos que ver también, tenemos que ver acertos y triggers. Eso después lo tengo que agregar. Bueno, el tema del check es una restricción sobre uno o más atributos en una tabla. El check solamente permite hacer verificaciones de relaciones entre atributos en la misma tupla. O sea, no puede comparar cosas que están en tuplas diferentes ni cosas que están en tablas diferentes, ¿no? O sea, yo puedo ver relaciones entre atributos de la misma tupla y ya está. Es lo que puedo hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una sucursal y por alguna razón yo no puedo permitir que ninguna sucursal tenga un activo menor o igual, menor que 1000. ¿no? Entonces lo que digo es, bueno, el activo es un número de este valor y chequeo que siempre tiene que ser mayor o igual a 1000. No puede ser menor a 1000. ¿No? Esto es lo que se tiene que cumplir, la condición verdadera. Entonces una sucursal de banco cuyo activo tiene que ser mayor que 1000 unidades de algo. Después, por ejemplo, tengo un año que lo considero tipo numérico, 4 dígitos, y el año tiene que ser entre 1759 y el 2100. Digamos, 1759 porque es el año que comenzó el calendario gregoriano. Entonces todas las fechas, a partir de allí, tienen la validez y el mecanismo de cálculo que estamos usando ahora. Y hasta el 2100 quizás porque en el futuro decidí trabajar solo hasta ese año, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos poner una condición más o menos arbitraria, ¿no? Aquí vean que esto lo estamos declarando como un constraint, le damos un nombre, un constraint, check, persona, o sea, es un check para la tabla persona, este es un nombre, y estamos diciendo que el person ID tiene que ser mayor que 0 y la ciudad Montevideo. Esto es absolutamente una restricción arbitraria para ponerle, decir que tiene que al mismo tiempo el person ID ser mayor que 0 y la ciudad Montevideo. Y si no pongo un atributo que cumpla eso, no va a permitir insertar tuplas en esta tabla. En este caso tengo una tabla producto que tiene un precio que verifico que sea positivo, siempre mayor que 0, y tiene un precio oferta que también verifico que sea positivo. Pero lo que digo es, bueno, este es el precio y este es el precio de oferta, y digo que el precio de oferta siempre tiene que ser menor que el precio. No pueden ser iguales. Tiene que ser el precio de oferta siempre menor. O sea, vean que tengo 3 checks, ¿no? Uno para controlar el precio, otro para controlar el precio de oferta, que sean positivos, y otro para controlar que precio sea siempre mayor que el precio de oferta. Bueno, ¿qué no es el check? Ya lo dijimos. No puede comprobar cosas fuera de la tupla. No hay cosas para hacer, por ejemplo, verificar ciertas cosas en una consulta de otras tablas, ¿no?
ese tipo de cosas no. Vamos a ver acertos y triggers un poco más adelante. Primero preciso que manejen bien SQL y después vamos a ver acertos y triggers, que son formas. Estos son mecanismos para hacer restricciones no estructurales en SQL, ¿no? Van a ver que algunas cosas se van a parecer un poco a las cosas que hacemos en álgebra relacional y cálculo relacional, y estos otros son más bien una solución programática. El trigger básicamente es un manejador de eventos. Cuando alguien modifique algo en una tabla, se va a disparar un evento y ustedes van a tomar una decisión, van a hacer un programa allí que tome una decisión sobre ese cambio, decidir si aceptan o no aceptan el cambio en la tabla. Pero eso lo vemos después. Y bueno, esto fue todo introducción y ahora sí vamos a hacer consultas. Vamos a hacer consultas en nuestra base de datos. Ya creamos nuestras tablas, nuestras restricciones, nuestras claves primarias, todas esas cosas, y queremos hacer las consultas, ¿no? Las consultas básicas tienen esta estructura. Tienen un select, donde decimos cuáles son los atributos que queremos devolver. Esto se parece a las consultas de cálculo relacional. O sea, esto sería como el corchete que abre, y acá declaramos los atributos. Y después pondríamos el tal que, y acá estamos diciendo qué tablas y relaciones estamos usando, y después todas las condiciones que se tienen que cumplir entre todas esas tablas y atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cláusula select. Una cosa importante es cuando hacemos un select de esto, es bien modelo relacional. Este select, el resultado es una tabla, es una relación, en el sentido relacional. Más amplio porque no tiene de repente la formalización o la restricción del ser estricto como es el modelo relacional. Vamos a ver que SQL es relacional hasta donde uno quiera, ¿no? Bueno, entonces esta es una sentencia. El select, seleccionar nombre proveedor from proveedor. Esto está, lo que vamos a usar ahora al principio son los mismos ejercicios que usamos en el práctico. Vamos a usar esos mismos, ¿no? Vean que acá tenemos una tabla, un link, ¿no? Que esto es el ejercicio 3 era este, ¿no? Lo copio acá. Vamos al ejercicio 3, creo que es este. Planta, vivero, cultivo, ¿no? Compra. ¿Dónde está el ejercicio 3? Frecuencia, me gusta. Acá, los proveedores. Vean que este era el que nosotros manejábamos en álgebra relacional, ¿no? El ejercicio 1 del práctico 3. Acá tiene una ventana, una pestaña SQL. Entonces podemos poner el SQL acá adentro. Este es un SQL muy recortadito, ¿no? Pero para algunos de los ejemplos que tenemos acá, lo podemos hacer acá. Vean que acá puse una sentencia SQL que dice seleccionar nombre proveedor, ¿no? De la tabla proveedor, ¿tá? Sin condiciones, o sea que quiero todos los proveedores. Le ejecuto el query. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a tomar el SQL y le va a hacer un pequeño procesamiento y lo va a convertir en álgebra relacional. En realidad lo convirtió a esta operación relacional que es proveedor con la proyección de nombre proveedor. Y nos da el resultado del SQL, ¿no? Esto es algo parecido a lo que hace el servidor de base de datos internamente. Nosotros le damos esta consulta, ¿no? Y le hace un parsing, la analiza y la transforma en una solución en álgebra relacional interna. Eso lo vamos a ver en base de datos 2, ¿no? Pero acá este lo hace en forma muy sencillita, ¿no? Porque simplemente de tipo educativo, pero lo hace, ¿no? Estas cosas las vamos a ver con más detalles en base de datos 2. Bueno, entonces estábamos con nuestra presentación, ¿no? Entonces, select nombre proveedor, from proveedor, lo que nos va a dar es todos los nombres proveedor de la tabla proveedores. Para forzar la eliminación de tuplas repetidas en el resultado,
ponemos distinct. Modelo relacional asume que no hay tuplas repetidas. O sea, desde el punto de vista teórico, como los maneja como si fueran conjuntos, ¿no? Si yo pongo 2 veces el mismo elemento en ese conjunto, lo que hago es, en realidad, pongo el mismo elemento. Entonces no aparece 2 veces ese elemento es único, ¿no? Que lo consideramos como el conjunto de todos los atributos de una tupla. O sea, si yo tenía una tupla que tenía todo un conjunto de atributos y la vuelvo a ingresar, no hay 2, es la misma, ¿no? En SQL no, en SQL yo puedo tener cosas que están repetidas, ¿no? No las controla. Lo que sucede es que si como resultado yo tengo 2 tuplas repetidas, si no le pongo el distinct, me van a aparecer repetidas. Vamos a ver después ejemplos, ¿no? Si yo elijo nombre y apellido de mis empleados, puede ser que haya alguna persona que tenga el mismo nombre y el apellido que otra. Entonces me podría aparecer 2 veces. Si le pongo distinct, me va a aparecer una sola vez. Entonces allí yo no voy a saber si es la persona 1 o la persona 2. ¿Sí? Bueno, por supuesto, con estos podemos seleccionar la consulta y la ponemos en nuestra tabla, que creo que era esta. Ponemos la consulta, no le gusta el cambio de línea. Fíjense que en los sistemas de base de datos siempre nos pide punto y coma. El punto y coma es el fin del comando, el fin de la consulta. O cualquier comando que le demos al SQL, la forma de terminar la consulta. Entonces aquí le damos ejecutar el query y nos va a dar los nombres de los proveedores. Si elegimos el asterisco ¿qué quiere decir? Es, yo quiero todos los atributos de ese proveedor. Entonces, al poner con el aster, ejecutamos y me van a aparecer todos los atributos del proveedor. ¿Sí? Podemos usar operadores aritméticos. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo un producto y tengo el código producto, el nombre, acá estoy seleccionando el código producto, nombre, y probablemente yo tengo mis precios unitarios en pesos, pero yo quiero que aparezcan en dólares. Y acá le puse una cotización de hace unos días que ya no está actualizada, ¿no? Y entonces lo que me hace es, me usa el precio unitario, me lo divide en 45,8, que era la cotización de ese momento, pero podría usar una variable del sistema o alguna cosa para tenerlo actualizado. El as quiere decir que este cálculo me lo va a mostrar como si fuera la columna precio unitario en dólar. Que ahí le puse con... ¿Ah? Entonces, me lo va a poner como precio unitario en dólar. Código producto, nombre, eso no sé. Tenemos una consulta, creo que sí, ¿no? La de ventas. Listo. Entonces tenemos seleccionar código producto, nombre, precio unitario de productos. Lo ejecutamos y nos da el código producto, el nombre y el valor en dólares, por supuesto. Aquí está sin redondear ni nada, o sea que me da 0,50218, etc., ¿no? Pero la división la hizo y vean que me cambió el nombre de la columna. Me puso precio unitario en dólares.
¿tá? Esto es la idea, que ustedes lo prueben, que vayan luego al navegador y prueben a hacer otras consultas a ver qué les dice. ¿Qué más tenemos? Tenemos... bueno, en la cláusula where nosotros podemos poner condiciones. Yo quiero el código de producto donde el precio unitario sea mayor que 30 y el stock mayor que 150. O sea que voy allí. Y entonces me da el código de producto y el nombre de los productos, código de producto y nombre de producto, de los productos donde el precio unitario es mayor que 30 y el stock es menor que 150, ¿no? Dentro de la tabla. Vean que esto es declarativo, ¿no? O sea, no le estoy especificando exactamente cómo quiero que lo haga, pero en los hechos el sistema genera una consulta de álgebra relacional que me resuelve eso. O sea, va a ser la proyección de nombre y código de producto, la selección de precio unitario mayor que 30 y stock menor que 150 de la tabla producto. Bueno, tenemos también operadores en la condición where, donde puedo usar el igual, mayor que, menor que, mayor igual, no igual. Between nos permite decir, bueno, está entre dos valores. O sea, este es máximo y este es mínimo. Y entonces, cualquiera que esté entre estos dos valores va a funcionar. Tengo el like. El like es para buscar cadenas de texto, ¿no? Buscar algo que se parezca a. Y el porcentaje funciona como si fuera un asterisco, cualquier combinación de cosas. Por ejemplo, seleccionar todos los atributos de los productos donde el nombre empiece con PA, ¿no? Cualquier cosa que empiece con PA funciona. Entonces esta es la consulta. Y si vamos a hacer la consulta, ejecutamos la consulta y nos dice, bueno, pasta de dientes y papel higiénico. Los dos empiezan con PA. Podemos renombrar los atributos, en especial cuando empezamos a usar muchas tablas. Queremos renombrar las tablas en particular para no tener que escribir todos los nombres. O sea, en general queremos usar nombres que sean significativos, que sean mnemotécnicos, que nos expliquen qué quiere decir cada tabla, ¿no? Por eso tenemos proveedor, suministra, producto, ¿no? Que hacen referencia al diseño que nosotros en algún momento habíamos hecho con modelo entidad-relación y a qué hacía referencia en el mundo real, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, la tabla estudiante la llamamos E, la tabla toma T y la previa P. Entonces podemos hacer una consulta ahí, obtener los nombres de todos los estudiantes, los datos de las materias que cursaron en 2010 y las previas de esas materias, ¿no? Y hacemos esta consulta, ¿tá? Acá tenemos obtener el nombre de los proveedores que proveen productos con precio mayor a 50 y stock menor a 150. Y aquí tenemos la consulta. Vean que en este caso dice seleccionar nombre proveedor de proveedor, AS-P, ¿no? Algunos sistemas de base de datos precisan AS, quiere decir proveedor AS-P, o sea que lo vamos a usar P como si fuera proveedor y S como suministra. En otros alcanza simplemente ponerlo a continuación. Ponemos estudiante, la tabla, y ponemos E, no precisamos poner el AS. El AS era exigido en SQL en versiones anteriores, en las últimas versiones ya no se exige más, pero muchos sistemas de base de datos siguen teniendo el AS como una forma de decir, bueno, lo que está a la izquierda lo tenemos que ver con el nombre o lo vamos a ver con el nombre que está a la derecha.
Eso es lo que quiere decir el as. Por ejemplo, en este caso, vemos que seleccionamos nombre proveedor de proveedor, suministra y producto, donde el código de proveedor del proveedor es igual que el suministra, el código de proveedor de suministra. Y el código de proveedor de producto de suministra es igual que el código producto del producto. O sea, de esta forma lo que nosotros estamos diciendo es que queremos hacer el join entre proveedor suministra y suministra producto. Y además queremos seleccionar el producto cuya precio de unitario es mayor que 50 y el stock es mayor que 150. ¿No? Entonces, si usamos esta consulta y la llevamos a nuestro relax, ponemos la consulta aquí, vean que lo que estamos haciendo es seleccionar nombre proveedor desde proveedor, suministra y producto, donde proveedor, código proveedor con suministra, código proveedor son iguales y código producto con producto y suministra con código producto son iguales y el precio unitario es mayor que 50 y el stock menor que 150. Hacemos la consulta y vean que acá ya nos quedó algo más sofisticado, ¿no? O sea, el SQL este fue traducido a una proyección del nombre proveedor. Estas son las condiciones de igualdad que nosotros habíamos declarado. Productos cartesianos de las 3 tablas, ¿no? Con renombramientos. O sea, el producto lo renombramos a PR, el suministro lo renombramos a S, el proveedor a P, ¿no? Y de esta forma hacemos la consulta. O sea, el SQL que nosotros tenemos aquí se traduce a esta sentencia en álgebra relacional. Y el resultado son Juan Pérez, Josefina López, Pablo Fernández, son los proveedores que proveen productos cuyos precios unitarios son mayores que 50 y su stock es menor que 150. ¿Hasta acá me siguen con esto? Si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpan, o aclaraciones, por favor. ¿Todo bien? Bueno, otro ejemplo. Acá la idea es que después hagan esto mismo ustedes en los sistemas de base de datos estos online, o después lo podemos hacer en el laboratorio. Vamos a estar trabajando en el laboratorio. Seguramente esta semana ya empezamos con el profesor de práctico para que ustedes trabajen en algún sistema de base de datos que se instalen en sus casas, ¿no? Y si no, podemos trabajar en algunos de estos sistemas en línea. ¿Ok? Bueno. Entonces teníamos estos renombramientos que es simplemente para achicar cuando escribimos las condiciones, ¿no? Si no, tendríamos que poner proveedor, suministra, producto. Nos ahorra trabajo. Bueno, este es otro ejemplo. Seleccionar los códigos de viveros que tienen cultivos con mayor cantidad de plantas que los cultivos del vivero 37, ¿no? O sea, obtener el código de los viveros que tienen cultivos con mayor cantidad de plantas que los cultivos de 37. Ese creo que estaba acá, ¿no? Vamos a SQL, le ponemos la consulta, ¿no? No, esta no. Esta consulta no. Era esta consulta. Y ejecutamos la consulta y vean que aquí estamos haciendo un join entre cultivo como C1 y cultivo como C2. O sea, estamos combinando 2 veces la tabla cultivo para comparar los cultivos de un vivero con otros, ¿no? En realidad, lo que decimos es, bueno, yo quiero el código de vivero de cultivos 1, desde cultivo como cultivo 1 y cultivo como cultivo 2. O sea, esto para hacer una autorrelación. Estoy haciendo un join entre cultivo y cultivo. Pero los renombro a C1 en un caso y C2 en otro, ¿no? Y donde yo quiero que C2 sea para el código de vivero 37
y la cantidad de plantas del código de vivero 37 es menor que la cantidad de plantas de los otros cultivos, ¿no? Entonces me va a devolver los códigos de vivero que tienen cultivos con mayor cantidad de plantas que los cultivos del vivero 37. No importa cuál cultivo, de todos los cultivos, con que sean mayores que uno de los cultivos del código de vivero 37 me va a responder. Y entonces esa respuesta la tenemos aquí. Tenemos que el vivero 37, por supuesto, deberíamos tener algo que elimine el código de vivero 37. 72, 25, 18, 44, 33, 22, todos esos viveros cumplen con esa relación. Bueno, como todo es relacional, ¿no? En realidad vamos a ver que... Sí, decime. Sí, yo tenía una pregunta que no entendí mucho lo que hiciste en el anterior. En este caso, Sí. bueno, vamos a verlo. Ahí, vamos a verlo. Acá, ¿qué fue lo que hice? ¿Seguro qué sería? C1 es el cultivo... Mirá, acá te lo muestra en álgebra relacional, qué fue lo que hizo. O sea, al tú definir... yo quiero... Esto es básicamente la proyección. Lo que estoy queriendo es, yo quiero los códigos de viveros de C1. Pero ¿qué pasa? A cultivo lo renombro como C1 y a cultivo lo renombro como C2. Esto es para tener dos tablas que pueda hacer el join entre dos tablas que en realidad son la misma tabla, pero las renombro para no tener conflictos en los nombres. ¿Sí? Claro, lo que yo no entiendo es por qué podés definir C1 después de que lo usás. Tipo, Porque ¿por qué funciona? Porque vos ahí le estás diciendo que C1 agarré codivero, pero recién abajo haces tipo... SQL es así. se SQL es puede. así. Ah, SQL es así. O sea, en realidad, lo que pasa es que todo esto es una sola línea, es un solo comando. En realidad estás declarando todo en una sola línea, ¿no? O sea, yo lo tengo en varias líneas, pero el comando termina acá. era eso, gracias. ¿Tá? Y entonces, en realidad lo estás haciendo en la misma línea. No tiene problemas de que esté antes o después, ¿no? No es como... Lo vamos a ver en base de datos 2. Esto no es como cuando tenés un compilador que tenés etapas diferentes, ¿no? Y entonces vos tenés un proceso secuencial. Acá todavía no hay nada secuencial. Y más bien, esto es relacional. Lo que hace después el sistema es, toma esto y lo traduce en esto. O sea, va a ser, de cultivo lo va a renombrar a C1. Este cultivo lo renombra a C2. Acá hace un producto cartesiano y después se queda con las tuplas que cumplen con esta relación. Que esto es lo que está en el juego. Que el código de vivero sea 37 y que la cantidad de C2 sea menor que la cantidad de C1. Y después hace la proyección de código de vivero. ¿La proyección de dónde sale? Porque vos decís que lo que querés como datos que te devuelva es solamente el código de vivero del C1, ¿no? Acá declarás las tablas que están involucradas y los renombramientos de las tablas. Y después en el where, cuáles son las condiciones de las tuplas que te interesan. Y ahí es un producto cartesiano porque sabes cómo funciona. En base a datos 2, luego vamos a ver que en realidad no hacen producto cartesiano. El producto cartesiano es muy ineficiente. Luego vamos a ver que hay un montón de trucos para tratar de obtener este resultado lo más eficiente posible. Eso lo vemos en base de datos 2. Lo que va a hacer es, algunas cosas se usa álgebra relacional interna para simplificar y obtener una consulta equivalente, pero que use joins y use otros mecanismos. Pero lo vemos en base de datos 2. Este es muy sencillito. Este simplemente es una solución educativa para mostrarte, darte una idea de qué es lo que hay atrás, nada más. Pero en base a todo vamos a ver que es más sofisticado que esto.
¿Ok? Entonces, bueno, acá yo lo que les decía es, por supuesto, todo esto es relacional, o trata de ser lo más relacional que convenga, ¿no? Cuando no les conviene hacerlo relacional, como el caso de los datos que están duplicados, no se hace del todo relacional. Pero todas las cosas buenas que tiene relacional en general se aceptan. Entonces, cuando yo tengo el select, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, nosotros habíamos hecho el select que tenía esta estructura, ¿no? Tenía el select con atributos, el from con tablas y relaciones y el where con predicados y condiciones. Y en realidad, yo puedo meter un select que me devuelve una tabla acá en los atributos, puedo meter un select acá en una tabla con relaciones, que aparte, esto me devuelve una tabla o relación. Entonces, perfectamente en el from yo puedo poner una tabla o relación que sea generada por un select. Pero también lo vamos a poder hacer acá en los atributos y también lo vamos a poder hacer acá en el where, ¿no? Vamos a ver en distintos momentos que podemos poner una tabla, otro select, entre paréntesis, acá adentro para reemplazar atributos, otro para reemplazar tablas u otro para reemplazar condiciones adentro del where, ¿no? O sea, los select se pueden utilizar como parámetros de los select. Ahora vamos a ver el caso de este. Bueno, acá, en este caso, por supuesto, se podría ser más eficiente que esto, ¿no? Pero vamos a ponerlo de otro color. Así se ve. Levantarlo un poco más. Pero la idea es, yo quiero el nombre de vivero tales que tener los viveros y quiero solamente las plantas que son de tipo rosa, que son rosa de algún tipo, y los cultivos, ¿no? Y yo quiero que, por supuesto, el código de la planta del cultivo con mis plantas, ¿no? El cultivo con la planta, pero no quiero cualquier planta. Vean que acá yo no estoy restringiendo, que la restricción la estoy poniendo acá. Acá yo estoy buscando solamente el código de planta de las plantas que son rosa algo, ¿no? Entonces, esta tabla acá es como si fuera una tabla que solamente tiene los códigos de planta de las plantas que son rosas, ¿no? Y la llamo P. Le estoy haciendo un renombre a P, ¿no? Más el vivero, más el cultivo. Y entonces voy a hacer el join entre planta y cultivo y entre cultivo y vivero. Entonces yo quiero los viveros que plantan rosas. Solamente esos. Pero en vez de poner la condición acá, hago una selección antes. ¿Sí? Tomo esta consulta y la pongo acá. Y acá tenemos, ¿no? Y vean que esto lo que va a hacer es una selección. Yo voy a hacer una selección de las plantas que son rosas, de la tabla plantas, y eso le voy a hacer el join con vivero y cultivo, ¿no? Vean que acá se ve la planta, la selecciono por todas las plantas que son rosas, obtengo el código de planta, lo renombro a P, y ese le voy a hacer el join con vivero y le voy a hacer el join con cultivo para quedarme con los viveros que plantan rosas. En este caso, los viveros que plantan rosas, bueno, tenemos el Yamamoto, Cortacero, Hikichi y Fernández, que son algunos viejos conocidos de granja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, ven que nosotros pusimos donde declaramos normalmente las tablas, en vez de poner una tabla, lo que puse es una consulta. ¿Sí? ¿Me siguen todos?
Bueno, si nosotros queremos, podemos pedir que los atributos nos los den en un orden. ¿Se acuerdan que el modelo relacional asumía que no había orden entre los atributos, ¿no? Y incluso muchos autores ni siquiera definen funciones para ordenar los datos, porque dicen, no, esto no es algo que se ordene, es un conjunto, es una bolsa de cosas. Entonces no hay ningún orden. Pero el relax, por ejemplo, tenía una función, la función tau creo que era, que nos permitía ordenar los resultados para mostrarlos. Bueno, esto es más práctico, o sea, nosotros muchas veces queremos las cosas ordenadas e incluso queremos a veces calcular en función de agrupar las cosas por ciertas entidad u objeto propietario, es decir, bueno, yo quiero toda la suma de las cuentas de un cierto cliente o cosas por el estilo. Entonces, la consulta es la misma de siempre, le podemos poner un where, ¿no? Seleccionar todos los datos de los cultivos, pero ordenados por código de vivero en forma descendente y por código de planta en forma ascendente. O sea, acá lo que estoy pidiendo es todos los datos de los cultivos ordenados por código de vivero en forma descendente y código de planta en forma ascendente. Si copiamos la consulta y lo llevamos a nuestro práctico 3, ejercicio 2 de los cultivos de los viveros, tenemos nuestra consulta, ejecutamos la consulta y lo que nos da es los cultivos, la tabla de cultivos con todos los datos, pero si vemos es el código vivero 72, después el 44, después el 37, después el 33, o sea, está en forma descendente el código cultivo, pero dentro de un mismo vivero, los códigos de planta están en forma ascendente. 5, 15, 20, 35, 45, 50, 51. ¿Ok? Entonces, efectivamente, nuestra consulta nos ordena los códigos de vivero en forma descendente y los códigos de planta en forma ascendente. ¿Sí? Bueno, tenemos operaciones de tipo conjunto, tipo unión, intersección y diferencia, ¿no? Lo único que la unión sí es unión, intersección es intersect y diferencia es except, ¿no? Es la resta, ¿no? Por supuesto acá cumple que las relaciones involucradas en las operaciones tienen que ser compatibles. La misma restricción que nosotros teníamos en el álgebra relacional, donde teníamos que asegurarnos que las relaciones fueran compatibles, que tuvieran atributos del mismo dominio y esas cosas, acá también tenemos que cumplir con eso. ¿Sí? O sea, tenemos que asegurarnos de que la consulta que al final se ejecuta en la unión sea compatible con la otra. Más allá de que las tablas no sean compatibles, tenemos que restringir, ¿no? O sea, hacer las proyecciones de los atributos que sí cumplen con que la unión, intersección y diferencia sean compatibles, ¿no? En modelo relacional asumimos que no hay duplicados, pero acá como esto no es el mundo real, el mundo imaginario es el mundo real, vean que podemos hacer uniones e intersecciones que consideren los duplicados y podemos pedir explícitamente que mantengan los duplicados. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos los proveedores que venden jabón o detergente, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el join entre proveedor, suministra y producto para saber cuál es el proveedor que me suministra jabón. Y tengo otra consulta que hago el join entre proveedor, suministra y producto para saber quién me vende detergente, ¿no? Con todas las condiciones del join para obtener el detergente, ¿no? Entonces, si yo quiero los proveedores que venden jabón o detergente, inclusivo, no inclusivo, entonces lo que hago es, hago una consulta, me quedo solo con el nombre del proveedor, solo el nombre del proveedor, y hago la unión. Ven que acá hay dos consultas. Yo tengo esta consulta entre paréntesis, esta otra consulta entre paréntesis, y tengo la operación unión que junta a las dos, ¿no? Aquí tenemos otras. Seleccionar nombre de cliente, unión, nombre de proveedor.
¿tá? En este caso le pongo el union all. O sea, lo que va a hacer esta consulta los clientes que son proveedores o que tengan el mismo nombre que un proveedor, me van a aparecer 2 veces o tantas veces como aparezcan en cliente y proveedor. Mientras que en este caso, que estoy poniendo solo el union, las tuplas que se repitan, o sea, los resultados que se repitan, desaparecen. Aparecen una sola vez. ¿Sí? Podemos hacer estas consultas. Vamos a ver que tenemos esta consulta, que acá en el link ya lo lleva al ejercicio y lo pueden poner acá. Entonces acá tenemos la unión de estos dos, obteniendo los proveedores que suministran detergente y jabón. Ejecutamos el query y nos da, vean que la consulta es bastante elaborada. Esto se lee así, yo tengo la unión de esta consulta y esta línea que sigue acá viene para este lado. Y acá continúa, ¿no? Esto es cuando no le da de ancho la consulta, tiene una línea así que hay que juntarla con la que viene de este lado. Y entonces esta es la consulta entre producto, suministra y proveedor para los productos que son de tipo jabón, y esta es la consulta que hace el join de proveedor, suministra y producto para los productos que son detergentes. Todo esto se junta acá y se hace la unión y se obtiene el resultado. En nuestro caso, Juan Pérez y Josefina López son los que proveen jabón y detergente. Acá no sé si Juan y Josefina proveen los dos o proveen uno y el otro no, porque acá hicimos la unión, no sabemos eso. Debería ser otras operaciones, intersección y eso para obtener los otros casos. Aquí tengo esta unión. Vean que acá tenemos el dbfield. Este dbfield es un SQL más elaborado, ¿no? Este es una base de datos también abierta. Es para hacer consultas, ¿no? Vean que acá yo ya tengo la creación de las tablas. Esto está usando formato MySQL versión 5.7, ¿no? Tiene MySQL y Postgres y SQLite, ¿no? Distintas versiones. Había otro que soportaba también Oracle para hacer cosas parecidas a estas, pero no se dejó de funcionar, tiene una falla y no está funcionando desde hace un mes cerca. Bueno, acá vean que ya tiene la consulta, o sea, con el link ya van derecho a la consulta y ejecutan la consulta. Y el resultado me da Pérez, García, Abella, Soria, Abella, Ruiz, Moreno, Reyes, Aguilar, Delgado, Abella. Vean que la Abella se repite varias veces, ¿no? O sea, acá estábamos teniendo los nombres de clientes y los nombres de proveedor. Hay varios clientes que se llaman Abella, hay al menos un proveedor que se llama Abella, ¿no? Y ellos entonces aparecen varias veces, ¿no? Como pusimos el union all, me aparecen todos. Si sacamos el all y ejecutamos la consulta, ¿no? Abella me va a aparecer una sola vez. Ya no aparece varias veces. ¿Sí? Bueno. Bueno, estos son con consultas más grandes, pero en sí el hecho es lo mismo. Yo tengo una consulta más sofisticada acá, ¿no? Que en este caso es obtener las órdenes que compraron esmalte de 20 litros y esmalte de 25 litros, pero no ambas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es tomamos la que compraron de 20 litros, pero le restamos not in las de 25 litros, ¿no? Y acá las de 25 litros, pero no las de 20, ¿no? Toda esta consulta que está acá, podemos ir acá. Aquí ya tenemos la consulta escrita, ¿no? Si van al link ya les lleva la consulta escrita, ya están guardadas con los datos correctos. Y entonces ejecutan la consulta
y les devuelve las órdenes para las cuales se compraron o de 20 litros, perdón, o de 10 litros o de 25 litros, pero no ambas. Bueno. Acá ahí tienen otro ejemplo, este es el intersect, donde es obtener los proveedores que proveen jabón y proveen detergente, y a continuación íbamos a dar la parte de agregación. Pero bueno, con esto ya hicimos una primera introducción. Yo lo que les pido, aparte perfectamente pueden agarrar esta presentación y avanzar ustedes, y vayan a los links y pueden hacer las pruebas, modifiquen las consultas, experimenten, jueguen con esto, vean que en algunos casos tienen juegos de datos bastante interesantes. Este es un juego de datos si mal no recuerdo, creo que no me acuerdo si era un obligatorio o creo que era un examen, fue un examen, ¿no? Este es un juego de datos para las soluciones de un examen. Vean que tiene un cliente, detalle, orden, producto, proveedor, con suficiente cantidad de clientes y productos para hacer un conjunto de consultas más o menos sofisticadas. Anímense a hacer consultas, es decir, bueno, yo quiero ver cuáles son los clientes que tal cosa y tal otra. Y diseñen ustedes las consultas y prueben. ¿Sí? Y quedamos por esta. ¿Está? Enrique, ¿te puedo hacer una consulta? Todas. ¿Se sabe cómo es bien la modalidad del parcial? El parcial va a ser un ejercicio que va a ser, van a tener 2 o 3 ejercicios, ¿no? Donde más o menos parecidos a los parciales que han habido hasta ahora, ¿no? La idea es que uno, puede variar un poco, pero la idea van a tener que tener una narrativa y convertirla a modelo entidad-relación, y después quizás esa misma hacerla en modelo relacional y alguna pregunta de teórico, y se la vamos a entregar el día antes con 24 horas de antelación para que ustedes lo hagan en el horario que tengan disponibilidad, y tienen, digamos, 24 horas y lo tienen que entregar en el último horario del sistema de gestión del día siguiente. ¿Sí? Dale, Pero y una consulta más. Si, sí. o sea, ¿se podría hacer lo de modelo entidad-relación y eso tipo, escrito a mano y sacar una foto? ¿O hay que hacerlo en la compu? Se puede hacer, sí, lo pueden hacer. Que se note bien, que se vea bien en la foto, ¿no? Sí, Pero sí, obvio, lo pueden obvio. hacer. Lo pueden hacer, que se lea bien, que asegúrense de eso. ¿Tá? Dale, gracias. Igual, a ver, si lo hacen bien en la foto, después si se animan a hacerlo en formato digital, mejor, porque muchas veces garantizan la legibilidad. Pero sí lo pueden hacer perfectamente en papel y mandar una foto. ¿Y está pensado más o menos para cuántas horas que te dura hacerlo? Y la idea es algo similar a las 2 horas, tal vez un poco más de lo que se pone en el examen, pero acá tienen mucho más, ¿no? Acuérdense que en ese mismo día ustedes tienen clases, tienen otras cosas, pero tal, les vamos a dar 24 horas para resolver, ¿no? Vale. Todas las mismas restricciones de que no se tienen que copiar, los trabajos son individuales, lo tiene que hacer cada uno, todas las mismas restricciones, ¿no? O sea, que no se vea que hicieron el mismo trabajo, nada de eso. Tiene que hacer cada uno su propio razonamiento. Acuérdense que muchas de estas cosas pueden tener distintas formas de implementarlo, depende cómo lo razonen, y varias están bien, ¿no? Y algunas están mejor, otras están peor, pero no. Y otra cosa. No, Sí.
Mi pregunta era más del obligatorio. Yo me acuerdo en clase vos mostrabas un obligatorio que era, ya tenías todo el documento y era un ejemplo. Yo lo Sí. traté de buscar en tu Drive y solo encuentro como por separado un PDF y después los requerimientos por un lado. No sé cuál estás mostrando en realidad. A ver, vos ver. vas acá. Yo no lo encontré, pero... Acá, ¿no? La torre SOR, base de datos 1. Ok, Vas ahí. sí. Y hay acá uno que dice obligatorio 1. Ah, claro, yo entré a obligatorios viejos, por eso. Está, tiene sentido. Los obligatorios viejos son obligatorios viejos. Obligatorio 1 está el de ahora, Ah, el de hoy sí. y el ejemplo. Ah, está. Bien, ok. ¿Ah? Y acá está todo el documento y eso. Enrique, Sí, el viernes no vamos a tener clase, entonces, como que serían horas para hacer el parcial, o tenemos clase igual. el viernes creo que lo vamos a convertir en consulta de letra. O sea, si tienen dudas de la letra y eso. Porque vamos a poner un rato para poner dudas sobre letra. Y yo voy a estar ahí sentado si alguien tiene una duda para que me hagan alguna consulta. ¿A qué hora dan la letra? ¿Me dijiste o no escuché? ¿Cómo? ¿A qué hora dan la letra? Se va a dar 24 horas antes del cierre del sistema de gestión. O sea, a ustedes le toca el viernes, entonces Sí. creo que cierra a las 18 horas, así que se presentaría por lo menos, ¿no? Tal vez algunas horas antes que las 18 del jueves. Ah, no. Igual yo les mando un mensaje bien, a ver a qué hora la vamos a poner y les voy a dar, ya está la letra, se las voy a poner en el grupo de WhatsApp y eso. Y también por Teams. Y si tenemos dudas de letra, te escribimos, Por supuesto. no sé, dale. Bueno, quedamos así. Nos vemos. Bien, bien, gracias. Cualquier cosa, preguntas, Gracias. consultas, siempre. ¿Tá? Anímense a agarrar la presentación, vean los links y van a esas interfaces que son en la web y prueben a hacer las consultas, diseñen las consultas ustedes. Háganse eso, háganse a la idea de cómo se hacen las consultas. Invéntense ustedes sus propias consultas. ¿Tá? Gracias. Vamos a ver en la presentación más adelante ciertas consultas complejas. Están representadas, hay ejemplos, por ejemplo, cómo hacer el cociente y esas cosas. Hay más adelante, si ustedes quieren, adelante. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.